Entonces, como habéis visto, un pequeño resumen. Las columnas uniaxiales, pues efectivamente como se dice, son del todo reales, ¿no? Porque siempre tenemos momentos. Los momentos, pues, causan excentricidades en la carga axial, ¿no? Entonces, las columnas uniaxiales, pues, un caso idealizado, ¿no? Tenemos tipos de refuerzo longitudinal y transversal. Tipos de columnas, también tenemos columnas con estribos normales, ¿no? Y columnas con espirales, también tenemos columnas compuestas aquí. Como habíamos visto en la otra clase, pues de estribos tenemos en espiral. Les había explicado también que en una columna circular, pues no podemos poner estribos circulares, ¿no? Eso no se hace porque equivale a como que fuera una columna rectangular, no va a tener la misma resistencia. Se pone estribos, pero en sunchos, en espiral, ¿no? También tenemos poligonales, un caso muy raro, ¿no? Tenemos una propuesta, una tubería de acero que le rellenamos de hormigón. Hay también columnas cortas y largas, pero no por el elemento geométrico que sean cortitas o larguitas, ¿no? Sino de acuerdo a unos parámetros que les voy a explicar pues, en las próximas clases, ¿no? Y columnas largas ya habíamos visto por la fórmula de Euler, ¿no? ¿Sí? Acuérdense en la carga crítica, pi cuadrado, I sobre KL, eso elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas especificaciones, estas son de la norma colombiana, ¿no? Yo les he subido ya a la plataforma la norma ecuatoriana. El número mínimo de barras longitudinales, pues, debe ser 4 para una columna rectangular, una circular de 6, ¿no? La separación entre varillas, aquí cogemos no debe ser inferior, ¿sí? Tenemos que coger el que más nos dé mayor longitud, ¿no? Separación libre mayor a 15 centímetros, ¿no? Tenemos la cuantía de acero. En la cuantía de acero, pues las columnas no debe ser inferior al 1%, que equivale al 0,01, ni mayor al 6%. En la nueva norma ya está especificado del 1 al 8%, ¿no? Es decir, si ustedes tienen una columnita de unos 900 centímetros cuadrados, lo cual equivale a una de 30 por 30, lo mínimo que debe tener un refuerzo serían 9 centímetros cuadrados. ¿Ok? Eso lo repartimos en varillas. Dividan para 1,13, más o menos salen a unos 8 varillas de número 12, ¿no? De fila número 12. Esta es la cuantía para un refuerzo espiral, ¿no? Aquí tenemos la longitud de diseño. Siempre se mide la longitud de diseño, pues, no al centro de la losa ni a la unión de la viga, ¿no? Siempre será lo que queda libre, ¿no? Cambios de sección, entonces aquí tenemos los diversos cambios de sección, ¿no? ¿Sí? Debe hacerse de manera gradual en caso de columnas circulares con sunchos. Y aquí tenemos las especificaciones que los estribos deben estar en el nudo más cerca y luego esto se va espaciando, ¿no? Aquí tenemos la disposición de los estribos. Miren, en la disposición de los estribos tenemos un estribo que abraza pues a 6 varillas, pero cuando es menor o igual que 15, pues la varilla del centro no la ponemos con un gancho, pero si es mayor, en este caso mayor que 15, entonces ahí sí tenemos que ponerle con un gancho, ¿no? O sea, ninguna varilla debe quedar suelta si es mayor que 15, pero si es menor, sí podemos saltarnos una varillita, ¿no? Aquí tenemos estribos cuadrados, estribos en forma de rombo, ¿sí? Todos deben tener que abracen a las varillas longitudinales, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos las especificaciones que les había nombrado, ¿no? ¿Sí? Cogemos la mayor, esto es simplemente un recuerdo, ¿no? Cuando tenemos columnas con refuerzo en espiral, el phi es de 0,75, cuando es con estribo de 0,70. Entonces, este gráfico es muy importante. Aquí tenemos columnas con estribos. Observen que la deformación es muy poca, es mínima en la columna con estribos, ¿no? No tiene mucha amplitud de deformación. Mientras que con la columna espiral, pues logramos una gran deformación, lo cual nos da una seguridad en caso de un sismo, pues ponernos a buen recaudo, ¿no? Entonces, mientras mayor deformación, tiene que haber una mayor ductilidad. Por eso es que hay un error, se comete a menudo en las construcciones, ponerle a las columnas circulares, ponerle estribos. Deben ponerse suncho, espiral. Claro que demanda mayor esfuerzo, ¿no? ¿Sí? Toca hacer unas maromas para hacer el espiral, ¿no? ¿Sí? Pero es más seguro, ¿no? Aquí tenemos ya, pues, las fórmulas que vamos a emplear, pues, ya mismo en el ejercicio.
Este es con espiral, ¿no? 0,85. Este es con estribos, columnas cuadradas rectangulares. El AG menos AS, ya habíamos visto en la otra clase, pues es el área del concreto. Tenemos que restar el área bruta del hormigón menos el AS total, pues nos queda solamente el área del concreto. Es mínimo, pero si son muchas columnas, pues obviamente hay mucha inversión ahí implicada, ¿no? Entonces, toca tomar en cuenta eso. Entonces, aquí tenemos los diversos tipos de columnas uniaxiales, ¿no? Bien, aquí tenemos la carga axial que va en el centro de la columna con un momento en el eje de las X. Eso lo podemos transformar en una excentricidad. Entonces, una flexión uniaxial. Cuando es biaxial, además de la carga axial, pues tenemos los dos momentos que tienen alrededor X y Y. ¿Ok? Aquí tenemos muy importante el diagrama de Whitney. Mediante el diagrama de Whitney nosotros podemos deducir algunas formulitas, ¿no? Esto todo está explicado, simplemente es un recuerdo, ¿no? Entonces aquí tenemos la posición de equilibrio, ¿no? El PU es igual al concreto a compresión más el acero a compresión y menos la tracción del acero. Me explico. Esta es la zona de compresión, la zona sombreada, ¿no? Entonces, en la zona de compresión habíamos quedado que es A'S y en la zona de tracción es AS. Entonces, el acero es una columna, no puede ser de otra manera. Tenemos que poner varillas en las caras donde necesitemos. Siempre va a haber una cara a compresión y otra a tracción, ¿no? Entonces, aquí tenemos el centro plástico, ¿sí? El centro geométrico, el centro plástico. Hay una excentricidad. Mediante una relación de triángulos, obtenemos, pues, lo que vamos a ver más adelante aquí, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos la falla balanceada. Ya habíamos deducido todas estas fórmulas, ¿sí? Empleando, pues, el diagrama de deformaciones en el diagrama de Whitney, ¿no? Eso nos sirve también para vigas. Bueno, entonces aquí tenemos la falla balanceada, ¿no? El P balanceado, aquí lo tenemos, ¿no? 0,85 phi. El momento es con respecto al eje, a la zona de tracción, ¿no? Aquí tenemos el P balanceado, pues ya presentado de otra forma, ¿no? Y bueno, lo que les había dicho, ¿no? Que hay que tomar muy en cuenta, pues, cuándo es falla tracción y cuándo es falla compresión. Aquí tenemos una falla tracción. La falla tracción, pues, supera la deformación de fluencia del acero, ¿no? Yo les había puesto el ejemplo. Si ustedes tienen $20 en el bolsillo, lo máximo que se pueden gastar, pues, es $20, ¿no? ¿Sí? Acá de igual manera, si la deformación del acero es 0,02, pues lo máximo que pueden, pues, deformarse es 0,02, ¿no? Entonces alcanza su límite de fluencia. ¿Qué es el límite de fluencia? Pues el aumento de deformación sin el incremento de carga, ¿no? Entonces hay una fluencia del acero, ¿no? Mediante relación de triángulos, entonces obtenemos la falla tracción, ¿no? Entonces, para obtener la falla tracción en la zona de compresión, reemplazamos simplemente el F'S por 6.000 C menos D' sobre C, ¿no? Y en la zona de tracción, entonces ahí sí alcanza su máxima fluencia, pero en la de compresión, ¿no? ¿Por qué? Fíjense aquí, el límite el E'S, no está totalmente estirado este acero, ¿no? El triángulo obviamente pues tiene ahí una pequeña dimensión que no ocupa como lo tenemos acá, ¿no? Acá está sobreesforzado y aquí está subesforzado. Entonces, debido a esta condición, tenemos que el eje neutro es menor que el eje balanceado, ¿no? Lo cual no ocurre pues en la compresión, que el C es mayor que el CB, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos que el C es mayor que el eje neutro balanceado. ¿Y qué es el eje neutro balanceado? Pues cuando falla el hormigón y el acero pues al mismo tiempo. Nosotros en las construcciones siempre tenemos que ponerle una menor cantidad de acero. ¿Para qué? Para que no supere esta condición de falla balanceada. ¿Qué ocurre en un sismo? Pues que va al mismo tiempo fallar el hormigón y el acero, pues el hormigón tiene falla explosiva y no nos va a dar tiempo a salir. Mientras que si le ponemos un poquito de acero, pues obviamente va a fallar el acero y como el acero tiene la condición de ductilidad, pues vamos a tener tiempo de ponernos a buen recaudo, ¿no? ¿Sí? Muy importante. En la falla sísmica,
en diseño sísmico, antisísmico, pues ustedes siempre tienen que tomar un RO balanceado del 0,5, un RO de cuantía, ¿no? El otro, el máximo, sería 0,75. Eso está en el capítulo de vigas, ¿no? Aquí tenemos la falla de compresión. En la falla de compresión, entonces, reemplazamos el FS de menos C sobre C. ¿Por qué? Porque este va a estar subreforzado, mire. Entonces, al estar este subreforzado y el de acá ya está completamente estirado, mire. Este ya está completamente estirado. Entonces, el que tenemos que calcular es el FS. L'S, entonces, equivaldría a un F'S y ese sería a su vez a un Fy. Ok, también habíamos visto pues los diagramas de... Vamos a entrar entonces a los diagramas de interacción, ¿no? ¿Sí? Los diagramas de interacción, como medio les había explicado en la otra clase, son simplemente diagramas, ¿no? Que nos ayudan a cuantificar, a calcular en base a al momento último y a la carga última. Nos ayuda a cuantificar qué cuantía de acero le podemos asignar a esa columna, ¿no? En este caso, esta columna está hecha con 0,015, ¿no? ¿Sí? De cuantía, o sea, el 1,5%. ¿Cómo obtenemos? Pues 40 por 20 multiplicado por 1,5, hay unos 12 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, en esta presente clase vamos a aprender a hacer este diagrama de interacción, ¿no? En base a un ejemplo del libro, ¿no? Entonces, el ejemplo, ¿dónde está el ejemplito? Pues ahí tenemos para trazar el diagrama, ¿no? Ahí tenemos una columna de 20 por 40, el material, las propiedades mecánicas son 210 y 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. La cuantía 1,5%, estribos número 3, que por el momento no vamos a usar esa condición, ¿no? Los estribos, recuerden ustedes, es para cálculo de cortantes, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces empecemos, ¿no? Entonces aquí tenemos 1,5, ¿no? Entonces 20 por 40 y por 1,5 nos da 12 centímetros cuadrados. Asumiendo que arriba le ponemos una prima S de la mitad, ¿no? Mitad por mitad, 50 y 50, tenemos 6 centímetros cuadrados. El recubrimiento hemos asumido que es de 5,74 centímetros, aproximadamente 6, ¿no? Yo directamente le pongo 6 aquí, ¿no? En primer lugar, porque no sabemos qué varilla longitudinal vamos a usar, ¿no? Entonces, mejor ponerlo así, entre 5 y 6, ¿no? Entonces, si la altura tiene 40 centímetros menos 6 son 34, ¿no? ¿Ya? Tenemos la falla balanceada, de las fórmulas que hemos obtenido, 42, 48. El C balanceado, 20 centímetros. El eje neutro balanceado. Calculamos el momento simplemente reemplazando, ¿no? ¿Sí? Y tenemos eso de ahí. Tenemos el E', ¿no? El E' sería igual al momento dividido para el P balanceado, ¿no? 37,13. Luego tenemos que llevarlo al eje del centro plástico. Tenemos E' menos D sobre 2 nos da 23,13. Y con eso calculamos para el gráfico, ¿no? P por B menos por E nos daría 982 toneladas metro. ¿Dónde graficamos ese punto? Pues en el punto A del gráfico, ¿no? Como habíamos visto en la otra clase. Listo, ahí está el punto A, ¿no? Este es el punto A. Entonces, la zona de arriba, compresión, la zona de abajo, tracción, ¿no? Entonces, tenemos que calcular todos estos puntos para cuantificar el gráfico, ¿no? ¿No? Aquí están calculados, entonces vamos a hacer el proceso. Todo el proceso empieza con la falla a tracción, ¿no? Como habíamos dicho, entonces vamos a reemplazar estos valores, la falla a compresión, ¿no? Entonces vamos a reemplazar todos estos valores, los vamos a reemplazar pues en esta ecuación, ¿no? Permítame conectar un momento la tableta. Ya, lo que acabamos de ver simplemente es un recuento de la otra clase para que ustedes no se me olviden, ¿no? ¿Sí? Voy a conectar en este momento la tablet porque vamos a necesitar, pues, resolver unas cuantas ecuaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna preguntita que les quiera, que puedan aclarar? Que les quiera aclarar. Gema.
Gemma, ¿me estás escuchando? Sí, ingeniero, una preguntita, es que no recuerdo bien otra vez que era EY, nomás esa parte. Ah, ya, ella, perfecto, ya te explico. Ya, mira. Cuando tenemos nosotros nuestro diagramito, vamos a ponerle de color rojito, ¿no? En el diagrama de deformaciones nosotros tenemos algo parecido a esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto sería S1, o sea, la deformación última del hormigón. Aquí tenemos E'(S), lleno, en la zona de compresión, y esto es EY. El EY es 0,02 en el acero, ¿no? Ya. Entonces, el EY, ¿qué es el EY? La deformación unitaria. ¿Qué es deformación unitaria? Deformación unitaria es delta L sobre L, ¿no? O sea, lo que se me alarga la barra sobre la longitud inicial de la barra, ¿no? Eso es. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder trazar nuestro diagrama de esfuerzo de formación del acero. Mira. Entonces, el acero tiene una zona elástica, luego viene una zona de fluencia, máxima carga, y ¡pam! Se rompe aquí, ¿no? Pero nosotros en nuestro diseño nomás tenemos que coger la zona de fluencia. Hasta donde empieza la fluencia, vamos a tener un FY, ¿no? FY es lo mismo que decir sigma Y, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una deformación. Y esa deformación es 0,02, ¿no? ¿Explicado, Gemita? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Okay. Listo, ¿no? Entonces ese es el famoso EY. Y yendo aún más lejos, ¿no? Yendo aún más lejos, entonces el FY es esto, más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Siendo el módulo de elasticidad del acero. Algunos textos de 2,0 por 10 a la sexta, otros 2,1, yo le pongo 2,0 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y el EY, como no tiene unidades, pues es una deformación unitaria, ¿no? Esto se mide en centímetros o milímetros, lo otro en centímetros, entonces nos queda un diagrama adimensional en este punto, ¿no? Listo. Voy a dejar de anotar y vamos a borrar todos estos dibujos. Ok, entonces el método consiste en lo siguiente, ¿no? Primero tengo que cuantificar puntos en la zona de compresión y tracción. Se le apagó el audio, ingeniero. Ah, ya, perfecto, ya, gracias. Que estaba arrastrándome, me estorbaba eso un poco, ¿no? Ya, entonces nos vamos a fijar en esta ecuación, por favor. ¿Se acuerdan que la otra la hicimos mediante el solver y mediante buscar objetivos? ¿Sí te acuerdas, Luchito, que tú lo hiciste? Sí, ujú. Ya, ahora vamos a ver otro método. Vamos a emplear un poquito de Visual Basic, ¿no? Pero antes de entrar a Visual Basic, primero vamos a coger esta ecuación, ¿no? Vamos a coger esta ecuación, ¿sí? Recuerden que ustedes le ponían en el Visual Basic, digo en el Visual Basic, en el solver de su calculadora le ponían para ver cuánto me sale el seno, ¿sí? En base a todos estos datos. Pues yo ya mismo les comparto la pantalla del Paint. Vamos a compartir la pantalla del Paint, ¿no? Estamos viendo la pantalla del Paint. Disculpe que les pregunte. Sí. Aquí hay unas cositas que me estorban. A ver, un ratito. Listo. Ya. A ver, entonces nosotros vamos a hacer una ecuación de segundo grado. ¿Con qué? Con la C. Entonces yo voy a tener esta C y la voy a tratar de despejar con forma de ecuación de segundo grado, ¿no? ¿Ok? Vamos a hacer esa situación, ¿no?
A ver, entonces acompáñenme. Cualquier cosa me avisan si es que yo tengo alguna equivocación, ¿no? En primer lugar, aquí tengo un phi, ¿no? Ese phi lo voy a pasar a dividir al otro miembro, ¿no? PU sobre phi, ¿no? El phi, ustedes conocen, es 0,70, ¿no? 0,70 es el phi. Por otro lado, tenemos que el 0,7225 es igual al 0,85 al cuadrado. Es un valor beta. ¿Se acuerdan del beta? Ok, entonces vamos a colocar, ¿no? Entonces este C va a pasar a multiplicar al otro miembro, ¿no? ¿Sí ven? Entonces tenemos C es igual al 0,85 al cuadrado, como el phi ya está al otro lado, F'C por B, y de una vez lo agrupo, ¿no? C cuadrado. Pues este C pasa a multiplicar al C de acá. Puro despeje de fórmulas, ¿no? Más A'S, vamos a generalizar. El 4200 en realidad es Fy, ¿no? Por C. Menos, aquí tenemos 6000 por AS, ¿sí? Y por D. Y menos por menos nos da más de acá a este lado. Entonces nos quedaría AS por, vamos a colocarlo primero el 6000 adelante, ¿no? ¿Sí? Vamos a colocar 6000 por AS, ¿sí? Y por C. ¿Ya? ¿Me siguen? Luchito, ¿me sigues? Sí, ingeniero. Vamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Simplemente el C lo estoy pasando a multiplicar a este término de aquí, luego a este término de acá, y luego realizo las operaciones, ¿no? Listo, entonces vamos agrupando, ¿no? 0,85 al cuadrado F'C por B por C al cuadrado, ahí sí comienzo a agrupar, ¿no? Este más este, me quedaría más 6000 AS y menos, que le paso del otro miembro, por C y menos 6000 AS y por D igual a 0. ¿Ok? Ya está. Entonces, vamos a cambiar de color. Este término de aquí lo voy a nombrar A. Este término de acá lo voy a nombrar B. Y este término de aquí lo nombramos un C', ¿no? Para que no se me confunda con el otro C que lo tengo adentro, ¿no? Aplico la ecuación de segundo grado, ¿no? Sí, entonces C va a ser igual a menos B más menos. Entonces, pero no puedo poner el menos, porque con el menos de acá se me resta, ¿no? Entonces solamente cojo el más, porque no hay ninguna longitud negativa. A mí el valor del eje neutro no me puede salir negativo. Entonces aplico la ecuación de segundo grado, menos 4A por C' sobre 2A. ¿Está claro, muchachos? Pues ahí tengo mis términos que yo debo emplear. Todo lo que estoy encerrando entre ahí lo tengo que emplear, ¿no? Hasta aquí nomás. Listo. Entonces, todos estos insumos van en la ecuación de segundo grado. Listo. ¿Preguntas, jóvenes, hasta ahí? Kevin. No, Kevin. No, Inge, todo bien. Sí le cacho todo. Ok, ya. Continuando, ¿no? Entonces voy a hacer otra capturita de pantalla, pero del mismo libro. ¿Ya? Y lo vamos a pegar aquí en el Paint. Esto es para hacer el diagrama de interacción, ¿no? Bien. Entonces, una vez que obtengo el valor de C, el eje neutro, pues me sirve como insumo para colocarlo aquí. Miren, pues ya lo coloco aquí, ¿no? Entonces, con ese valor calculado del momento último, pero en la zona de tracción, ¿no? Esa es la zona de tracción. Ok. A ver. Esta es la zona de compresiones. Compresión, ¿no? Me subió la pantalla y mucho ya. En la zona de compresión, ¿no? En la zona de compresión. Listo, ¿no?
Ok. Entonces, con esos valores, una vez calculados el eje neutro, yo puedo, porque acuérdense que el PU es dato, ¿no? El PU es dato. En el ejercicio está como dato, ¿no? Ya, entonces, el PU ya no necesita calcularse, solo el valor del eje neutro. Entonces, aquí vamos a tener una excentricidad que va a ser igual a MU sobre P, y luego tenemos con respecto al eje neutro, G menos D menos D' sobre seno. ¿Listo? Entonces, con estas fórmulas, ya tengo, pues, una parte del diagrama, ¿no? Entonces, tengo así el diagrama. ¿Sí? Entonces, sería PU, esto MU. Aquí tengo el punto A, que ya lo saqué. Esta es la condición balanceada, ¿no? Entonces, tengo que calcular todos estos puntos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la zona de conversión. ¿Ok? Listo. Una vez que tengo realizado eso, también tengo que deducir las fórmulas de la zona de tracción. ¿Ya? Vamos a copiar la formulita. La falla es de compresión. Ahora sí vamos a la zona de tracción. Ya déjenme compartir aquí la pantallita. Vamos a quitar esta pantalla y nos vamos de nuevo al libro. Aquí está el libro, ¿no? Aquí está el libro. Entonces ahí ya calculamos el valor de C, tenemos ya el punto, ¿no? Recuerden que el PU, ¿cuánto valía el PU? El PU lo tenemos por aquí. ¿Sí? ¿Dónde está el PU? 107. 107 era, ¿no? El PU era 107. ¿De qué parte está? Ya se me pasó. ¿Dónde está el PU aquí? Diagrama para un PU, ¿no? ¿Dónde estaba el PU? Bueno, por ahí. 107. Habíamos quedado en que era 107. Aquí está el PU máximo, ¿no? El PU máximo. Este PU máximo, pues, no es real, ¿no? ¿Sí? Este PU máximo soporta la columna de acuerdo a materiales. Recuerden eso. No vayan a pensar que una columna me va a aguantar 107 toneladas, porque si es columna larga, obviamente, como habíamos visto en el ejemplo de la fórmula de Euler, baja ostensiblemente, pues, ¿no? Aquí baja, tiene 107, pero con la fórmula de Euler marcaba 12 toneladas. Y si hay fisuración, 2,7 toneladas, porque es una columna larga, ¿no? Actúa a modo de voladizo. Listo, entonces ahora sí vamos a la zona de tracción, miren. Ya tenemos ese punto, 440 toneladas de MU, y 107 el PU máximo, ¿no? Entonces vamos aquí al PU máximo. Miren, entonces aquí está. 440, subo en el gráfico, yo tengo el punto G. Y aquí el 107, ¿no? Vamos a anotar estas cuestiones. Ya, miren. Este es el punto que hemos calculado, ¿no? ¿Sí? Aquí este es 107 toneladas. Y el de más abajo es 440, ¿no? ¿Sí? Entonces, el de más abajo es 440. O sea, el que corresponde, ¿no? O sea, aquí, 440, más o menos por aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 440 más o menos por aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, este de aquí lo subimos. Subimos, hasta que se interseque con la curva, ¿no? ¿Sí? Lo subimos. Y ahí tenemos el punto G, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces hemos graficado ese primer punto. Los demás puntos, observen, los demás puntos nosotros tenemos que darle valores. ¿Ya? Entonces, los demás puntos tenemos que darle valores. ¿Cuáles valores son? ¿Dónde está la tablita? ¿Dónde está la tabla? Aquí está la tabla. Miren. Entonces, empezamos en 40-23 que encontramos. Luego le vamos dando valores, ¿no? Tienen que estar los valores de entre 20 y 40-23. Me explico. Déjenme anotarle aquí. Miren, entonces, este valor de G es el que encontramos, ¿no?
¿sí? 40,23. Y aquí hay un valorcito que no aparece, ¿no? Este es de la falla balanceada, el CB balanceado, que es 20 centímetros, que ya está calculado más arriba. Entonces tenemos que dar un rango de valores para definir la curva. ¿Y cuál es ese rango de valores? Pues los escogemos, no importa, con tal de que estén entre 20 y 40,23. ¿No? Bueno, antes de empezar entonces con la otra parte, pues yo les voy a presentar la hojita de Excel que la tengo preparada. No, tengo una hojita en Excel que la tengo preparada para que ustedes contextualizar este tema, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla y me voy a meter a la hojita de Excel. Listo. ¿Sí están viendo la hoja de Excel? Díganme que sí o no. Sí. Bueno. ¿Qué tenemos en la hoja de Excel? Mire. Entonces, yo he preparado esta hoja de Excel utilizando Visual Basic, ¿no? Entonces, mire. Aquí tengo una función que se llama CNeutro1. ¿Qué variables obtengo? ¿Qué variables insumo? El FC, FY, etcétera, etcétera, ¿no? El AS, como ustedes saben, lo hemos pedido 50%. El 50% de 12 es 6. ¿No? Aquí tenemos el CB balanceado, el PB, el P balanceado, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esta fórmula? Miren, observen esto, ¿no? Miren, entonces, tengo el C neutro. Ponemos al F11 y ahí tengo pues tengo el C neutro, ¿no? ¿Recuerdan la fórmula que le dedujimos al principio? ¿Sí se acuerdan? La formulita en Pi, ¿no? ¿Sí se acuerdan la fórmula en Pi que definimos? A es este valor. B, lo que tenemos aquí. Claro que aquí ya le he puesto el PU que viene en toneladas, lo he multiplicado por 1000 para que me den kilogramos, ¿no? Recuerden que no pueden mezclar unidades. Debe ser el FC, el F'C y el FY debe estar en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y aquí he obtenido el valor de C y el C neutro, la función que la defino mediante estos parámetros que me ingresan como dato, le llamo a la función equa. ¿Cuál es la función equa? Pues la función equa es la que tengo acá, la que ya les escribí también en el Pi, ¿no? Menos B más al cuadrado, todo eso, pero el C sí lo puedo repetir, entra como un parámetro de posición nada más, ¿no? No es el mismo C que calculamos, ¿no? Lo he puesto como C neutro. Escribo la ecuación de segundo grado, pero observen que deben estar con el valor de más. Sí están viendo el visual, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Listo. Entonces, nos volvemos a la otra pantalla, ¿no? La del Basic, la del Excel. Entonces ahí puedo calcular, mire. Puedo ir calculando, ¿no? ¿Sí? Valores. ¿Ya? Puedo calcular valores del C. ¿Sí? Solamente haciendo variar. Hay una celda. La celda obteniendo como dato el P1. ¿Sí ven? Entonces calculo el C automáticamente. ¿No? ¿Qué he hecho aquí? Aquí lo que he hecho, para el valor de 0, el PU 106, 107 aproximadamente, ¿no? En realidad lo he hecho con todos los decimales, ¿no? Y aquí le he ido variando de 10 en 10, mire. He ido variando de 10 en 10. He ido calculando, mediante la función C neutro 1, he ido calculando, ¿ya? Y el MU, ¿cómo lo calculo el MU? Pues utilizando la fórmula que está en el libro, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle de nuevo el Visual Basic. Y el MU, pues lo calculo con el módulo 5, mire, momento 1, ¿no? Entonces el momento, simplemente pongo la fórmula que está en el libro. La escribo tal como está, mire. Esa es la ventaja de Visual Basic. Ahí tengo el momento por el PU por 1000, que me da el E', ¿no? Y acá menos de 1 sobre 2, ¿sí? Ahí obtengo el momento asterisco y puedo con esto graficar, ¿no? Entonces ya saco de una vez ya con respecto al eje plástico. ¿Está claro hasta ahí? Entonces la metodología la estoy uniendo, ¿no? Estamos uniendo lo que las fórmulas del libro, la aplico al Visual Basic, deducimos, y mediante el módulo 2, que dice C neutro 1, obtengo estas fórmulas de A, B y C, que son insumo
para la ecuación de segundo grado, ¿no? ¿Sí? Lo mismo hago con el C neutro 2, pero esta ya sería en la zona de tracción, que ahorita mismo la vamos a ver. Y el C neutro 4, entonces, también esto está en el libro, simplemente lo he puesto en fórmula, y se lo he hecho de mejor manera, así pues, ¿no? Es más rápido, ¿no? Y lo demás, pues simplemente es una sola hoja, pues, ¿cómo lo grafico? Puedes insertar, pues, un gráfico, ¿no? ¿Sí? Un gráfico de dispersión, ¿ya? Vamos a poner un grafiquito aquí de dispersión, ¿no? Vamos a borrar este. Se me fue este. Ya, entonces simplemente cogemos el PU, el MU, el PU y lo inserto como un gráfico de dispersión. Ya está, facilito. ¿Sí? Con el Excel y el Visual Basic unido es un arma poderosa que tenemos nosotros aquí de cálculo, ¿no? Y lo mismo he hecho para las curvas 2, ¿sí? Pero le he hecho variar aquí, miren, la cuantía 0,01, ¿no? Ya aquí he reunido varias cuantías, ¿no? La 0,01, 0,15 y 2, ¿no? Entonces en la curva 3 he hecho con la cuantía 2%, en la curva 4, 3%, en la 5, 4, en la 6, 5% y en la 7, 6%, ¿no? Entonces fácilmente uno puede unir todas esas curvas, ¿ok? Cogiéndole diferente hoja y tenemos nuestro diagrama de interacción, ¿no? Vamos a dejar de compartir pantalla. Jóvenes, preguntas. Yo les voy a pasar este libro para que, de Excel para que se guíen, ¿no? ¿Sí? Hasta mientras ustedes háganlo, ¿cómo se dice en el Excel? Un trabajo de carpintería, ¿no? En cierta forma sería un trabajo de carpintería porque tienen que ir calculando puntito por puntito, ¿no? Yo lo he automatizado acá con el Visual Basic, pero es fácilmente ustedes lo pueden arreglar, ¿no? Listo, entonces vamos a deducir la fórmula para la zona de tracción. Ya les comparto la pantalla, ¿no? Vamos a compartir esta pantallita. Un ratito, que estoy haciendo aquí una captura. Listo. Fine. ¿Dónde está el fine? Listo, ahí está. Entonces, para la zona de tracción tenemos lo siguiente. Ya, vamos a realizar una instantánea, ¿no? Listo. Ya. Esto lo de arriba, compresión. Y lo de abajo, aquí tenemos la tracción, ¿no? Ok, igual que el ejemplo anterior, la fórmula anterior, ¿qué hacemos? Pues el phi lo pasamos a dividir al P1, ¿no? Pu sobre phi es igual al 0,85 al cuadrado, porque recuerden que 0,7225 es el 85 al cuadrado, ¿no? Por F'C por B, le encierro entre paréntesis y me quedaría C cuadrado. Recuerden que este C lo estoy multiplicando por el Pu, este término, este y el de acá, ¿no? Pues tengo que multiplicarle por el C de acá. Más. Ya, entonces por este término no cuenta porque está debajo mismo, ¿no? Entonces este lo borramos. Entonces simplemente lo tenemos que, como el denominador común, ponemos 6000 A'(S), ¿sí? Esto lo vamos a meter en el Visual Basic, ¿no? Por C, pero por el C de aquí, ¿no? Estamos rompiendo paréntesis, ¿no? Entonces multiplicando esto por lo que tengo adentro. Y menos 6000 por A'(S) y por D'. Recuerden que el D' es como quien dice el recubrimiento, ¿no? ¿Sí? Les hago acuerdito aquí. Aquí tengo las varillas. Entonces, la altura efectiva es D, de la compresión al centro geométrico de la varilla de tracción.
Y este D' es simplemente de la compresión al centro geométrico de la varilla a compresión, ¿no? Recuerden ustedes que las varillas de arriba son A'S y las varillas de abajo son AS, ¿no? ¿En qué iba? En lo de acá, ¿no? Entonces, 6.000, entonces, menos el 4.200 lo puedo poner como FY, ¿no? Entonces sería AS, FY y por C. Entonces el C sí entra, ¿no? Pues vamos recapitulando. Tengo un C aquí, otro C acá. Aquí no tengo C más que el de acá adentro y el de acá, ¿no? Entonces sí lo puedo sacar a limpio esto, ¿no? F'C por B por C al cuadrado, ¿no? Más, abro paréntesis, simplifico. Saco factor común con el de aquí, menos AS por FY, menos el de acá, PU sobre Phi por C, y el término independiente, menos 6.000 A'S y por D' igual a 0. Entonces, todo este término lo voy a nombrar como A, este término como B, y este término, para que no se me confunda, como C', ¿no? Y aplico la misma ecuación de segundo grado. ¿Cuál es esa ecuación de segundo grado? Pues, menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4AC' sobre 2A. Pero recuerden que solamente puede tener un signo, y ese signo debe ser positivo. Listo, mire, ya tengo la zona de atracción. Y para la otra, entonces, recapitulando, entonces, lo de arriba, esto de arriba, lo meto en el Visual Basic como C neutro 1, como la función, ¿no? Personalizada, que uno por el usuario, ¿no? Y esto de acá, pues lo meto como C neutro 2, ¿sí? Y el momento, este cálculo de momento, lo pongo como momento 1 en la función personalizada, y la misma fórmula del momentito, pues la pongo como momento 2, ¿no? ¿Sí? Pues la misma fórmula del momento, que ya les voy a hacer la captura de pantalla, es esta. ¿Sí? La misma fórmula, la meto como fórmula personalizada, ¿no? Y esta la pongo en el Visual Basic como momento 2, ¿no? ¿Sí? Nos faltaría, pues, calcular con el intervalo. Vamos a buscar los intervalos. Entonces, el intervalo que nosotros debemos tomar muy en cuenta es este. Ya les pongo aquí el intervalo, ¿no? Ya le coloco el intervalo. Ya le hago la capturita de pantalla, ¿no? Miren, entonces hay que tomar muy en cuenta esto. No pueden así nomás. El valor de phi. El valor de phi para columnas con estribos, ¿sí? Es 0,70, ¿no? El valor de phi, columnas con estribos de forma rectangular o cuadrada, ¿no? Pero este valor de phi, miren, se puede nomás aplicar en este rango. En este rango de aquí. ¿Sí? El PU debe estar aquí y el PB acá, ¿no? El PB, acuérdense que era 42 y piquillo, ¿no? 42 toneladas. Tocaría calcular este valor, ¿no? ¿Sí? No puede escaparse de este rango. Para valores inferiores, ¿sí? Eso es lo que me refiero. Para este valor inferior, phi debería calcularse con esta fórmula, ¿no? Entonces, yo tengo que tener una formulita que se denomine C neutro 3, ¿no? Vamos a dejar de compartir pantalla, pues nos vamos a la fórmula. Ingeniero, el micrófono. Por mover eso se me fue. A ver, nos vamos al, ¿dónde está? Diagrama de interacción, ¿no? Vamos a compartir en el Excel. Diagrama de interacción. Listo.
tengo ahí, ¿no? Ya. Vamos al C neutro 3, miren, lo que les decía, ¿no? Entonces, el phi se calcula con esta fórmula que tengo ahí, que es la misma la del libro, ¿no? Y pero para ello yo ya he deducido que es la misma fórmula que acabé de deducir para el C neutro 2, ¿no? ¿Y qué hago aquí? El C neutro, ya la llamo a la función equa, y ahí tengo el C neutro 3, ¿sí? Para valores inferiores. Ya vamos a ver en el gráfico ahorita, ¿no? Entonces recuerden siempre, el phi no va a valer 0,70, pero para valores inferiores del 0,10 tengo que calcularla mediante esta fórmula, ¿no? Del 0,10 por 0,7 F'C B por H, este es un valor inferior. Tengo que calcular obligadamente con esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces vámonos al Excel, al gráfico. Miren. Entonces aquí yo he definido fronteras, ¿no? Este es el PB, ¿sí? Este PB, es el PB, el P balanceado, ¿sí? Lo de arriba, zona compresión, zona tracción y valores inferiores. Este es el valor que me refiero, ¿sí? A este valor, ¿no? 0,7, 0,1, 0,7, BH dividido para 1000, que lo paso en toneladas, 11,76 del valor inferior. Entonces, recuerden siempre, zona compresión, ¿no? ¿Sí? Todo esto zona a compresión, ¿no? Esta es la zona atracción. Perdón. Zona atracción. Y estos son valores inferiores, ¿no? ¿A qué me refiero con esos valores inferiores? Miren a este. Déjenme rayar de nuevo acá. Tú. Esto es. Miren. Entonces aquí tengo el balanceado, ¿no? Sí, este es el balanceado. Aquí tengo el valor de G, que lo vimos en el libro. Todo esto compresión. Todo esto tracción. Esto es tracción. Y estos son los valores inferiores. O sea, estos valores corresponden a los de aquí. ¿Sí? Del valor del C neutro, ¿no? Pero para ello debo dar valores al PU, ¿no? El PU mínimo es este, ¿no? Este es el P balanceado, ¿ya? Y el de más arriba, pues, el de más arriba, o sea, este valorcito es del 107, ¿no? El Excel lo saca mucho más preciso, ¿no? ¿Sí? Entonces, con este valor, obtenemos, pues, este es el valor del PU máximo, ¿no? De materiales, Listo, jóvenes, y así hemos llegado, pues, a determinar, pues, el grafiquito. Lo demás es carpintería, ¿no? Simplemente elijo mis ejes, pongo una curva, ¿no? Y voy sucesivamente jalando valores, jalando de los demás gráficos, ¿no? ¿Sí? Hasta el 6%, ¿no? Entonces, eso ya lo saben hacer, graficar en Excel. Bueno, ahí voy a